Una madre sospecha de la frialdad de la viuda de su hijo, pero pronto descubre un secreto que puede cambiarlo todo. Una muerte repentina sacude una pequeña ciudad. En el funeral de John Parker, el duelo es interrumpido por una viuda fría y distante, y una madre que no puede comprender la verdad detrás de las últimas palabras de su hijo. El cielo de Springfield estaba gris y nublado, reflejando el dolor colectivo que envolvía el funeral de John Parker, un hombre de 45 años que falleció repentinamente tras un ataque al corazón. Amigos, familiares y conocidos de la pequeña ciudad se reunieron para rendirle un último homenaje. El aire estaba cargado de luto, pero algo perturbaba a los presentes: la falta de emoción por parte de Melissa Parker, la viuda. Melissa, una mujer de 40 años, se mantenía impasible junto al ataúd. Mientras los demás sollozaban y se apoyaban mutuamente, ella mantenía una expresión rígida y desinteresada. No caía ninguna lágrima de sus ojos, ni un gesto de dolor. Los murmullos entre los invitados crecían a medida que las personas notaban su frialdad. Debe estar en shock, sugirió alguien. Sin embargo, muchos creían que iba más allá del trauma. Es casi como si estuviera aliviada, murmuró una mujer a su esposo. Los ojos de los presentes se dirigieron a Evelyn Parker, la madre de John, quien acababa de llegar. A sus 70 años, Evelyn era una figura respetada en la ciudad. Su mirada firme y la forma en que conducía su vida le habían ganado admiración, y en algunos casos, temor. John era su único hijo, y muchos esperaban que se desmoronara al verlo por última vez. Evelyn caminó con pasos calculados hacia el ataúd, sosteniendo una única rosa blanca. Al depositarla sobre el pecho de su hijo, sus labios temblaron, pero mantuvo el control. Sus ojos no se apartaron del rostro sereno de John. Su dolor contenido conmovió a los presentes, pero lo que realmente sorprendió fue la reacción de Melissa. En cuanto Evelyn se acercó, la expresión de Melissa cambió. Sus ojos, antes vacíos, se volvieron duros y hostiles, como si Evelyn fuera una enemiga en lugar de una aliada. Después de la ceremonia, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Melissa caminó decidida hacia Evelyn, interrumpiéndola en medio de una conversación con un viejo amigo de la familia. Necesitamos hablar, dijo con una voz baja, pero afilada como una navaja. Evelyn frunció el ceño, sorprendida por el abrupto enfoque. Ahora no es el momento, Melissa. Acabamos de enterrar a mi hijo, respondió, manteniendo la calma a pesar de su creciente irritación. Lo sé, replicó Melissa, sin siquiera parpadear. Pero es importante. Tienes que dejar la casa. Evelyn se paralizó por un instante, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Dejar la casa? ¿Qué tontería es esta? John compró esa casa para mí. He vivido allí los últimos años. John estaba en bancarrota, Evelyn, declaró Melissa con una frialdad que la hacía parecer más una extraña que una nuera. Dejó enormes deudas. Necesito vender la casa para pagarlas. Tienes que irte. El shock en el rostro de Evelyn era evidente. ¿Cómo podía Melissa ser tan insensible? La casa que John había comprado con tanto cariño para su madre estaba siendo arrebatada de ella pocos días después de su muerte. Sin embargo, algo en esas palabras no tenía sentido. Evelyn sabía que John no estaba en bancarrota. En los últimos meses, él había enviado grandes cantidades de dinero. ¿Cómo podía estar en dificultades financieras? Decidida a descubrir la verdad, Evelyn se prometió a sí misma que esta historia no terminaría allí. Los días siguientes al funeral fueron de profunda tristeza y confusión para Evelyn. Aunque el dolor por la pérdida de John la consumía, lo que realmente la mantenía despierta por las noches era la extraña afirmación de Melissa. ¿Cómo podía John, siempre tan cuidadoso con sus finanzas, estar en bancarrota? ¿Y por qué Melissa estaba tan decidida a desalojarla de la casa tan rápidamente? Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té tibio en las manos, Evelyn reflexionaba sobre la situación. Está mintiendo, murmuró para sí misma. John nunca mencionó dificultades financieras, y el dinero que me envió en los últimos meses no tiene sentido. Decidida a no aceptar las cosas como estaban, Evelyn decidió buscar ayuda. El abogado de la familia, Thomas, conocía a John desde hacía años y sería la persona indicada para ayudar a descubrir la verdad. Al llegar a la oficina de Thomas, fue recibida con simpatía. Lamento mucho su pérdida, Evelyn, dijo él, con una expresión genuina de condolencias. Gracias, Thomas, respondió Evelyn,
intentando controlar el dolor que aún latía en su pecho. Pero necesito tu ayuda. Melissa dijo que John estaba lleno de deudas, que tendría que dejar la casa. Pero eso no tiene sentido. Él me envió grandes sumas de dinero en los últimos meses. Algo está mal. Thomas asintió lentamente. Lo entiendo. Revisaré los documentos financieros de John. Algo me dice que no estamos viendo toda la historia. En los días que siguieron, Thomas comenzó a investigar meticulosamente las finanzas de John. Evelyn, por su parte, apenas lograba dormir, esperando ansiosa por respuestas. Cada mañana, sentada en la mesa de la cocina, su corazón se llenaba de ansiedad. Algo dentro de ella le decía que Melissa estaba ocultando algo, solo no sabía qué. Finalmente, después de una semana de investigaciones, Thomas llamó a Evelyn. Necesitamos hablar. Encontré algo que debes ver. Cuando Evelyn llegó a la oficina del abogado, la tensión en el aire era palpable. Thomas estaba sentado en la mesa con una pila de documentos frente a él. Parecía preocupado. Evelyn, comenzó él, pausadamente. Descubrí que John estaba enviando grandes sumas de dinero a una mujer llamada Rachel. Estas transferencias comenzaron hace aproximadamente un año. Evelyn frunció el ceño. ¿Rachel? ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué John le enviaría dinero? Thomas dudó antes de responder, como si supiera el impacto que sus próximas palabras tendrían. Rachel es la madre del hijo de John. Él tuvo un hijo fuera del matrimonio, y durante los últimos meses estuvo manteniendo a Rachel y al niño. Las palabras golpearon a Evelyn como un puñetazo. Su hijo, el hombre que ella pensaba conocer tan bien, mantenía un secreto devastador. Dios mío, susurró. ¿Cómo es posible? El silencio llenó la sala. El secreto de John no solo era un shock, sino una traición a la imagen que Evelyn tenía de él. Pero lo que más le inquietaba era el hecho de que Melissa, aparentemente, sabía todo esto desde el principio. Evelyn permaneció sentada en la oficina de Thomas, procesando la revelación de que John tenía otro hijo. La idea era casi inconcebible. Su hijo, siempre tan reservado, había tenido una aventura fuera del matrimonio y estaba manteniendo a una familia secreta. Se preguntó cómo había sido ciega ante algo tan importante. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba, casi inaudible. ¿Por qué John nunca me contó sobre este niño? Thomas negó con la cabeza, aún desconcertado por la situación. No lo sé, Evelyn. Pero una cosa es clara. Él estaba tratando de hacer lo que creía correcto, al menos financieramente. Sin embargo, lo que me preocupa es que Melissa parece estar al tanto de esta situación. Evelyn sintió que el estómago se le revolvía. ¿Melissa lo sabía? Sí, respondió Thomas, serio. Ella lo sabía y, aparentemente, estaba chantajeando a Rachel. Melissa amenazaba con revelar la verdad y destruir la vida de Rachel si intentaba reclamar algo o decir la verdad sobre el hijo de John. La ira comenzó a hervir dentro de Evelyn. Melissa, que se había mostrado fría e indiferente en el funeral, ahora parecía ser mucho más calculadora y cruel de lo que ella imaginaba. Además de manipular a Rachel, Melissa ahora intentaba quitarle la casa a Evelyn usando la excusa de las deudas de John. Ella está detrás de todo esto, dijo Evelyn, sintiendo como la indignación la invadía. Quería ocultar a este niño para tener el control de todo. Yo también lo creo, coincidió Thomas. Pero hay algo más que debo decirte. Revisé los registros médicos de John, y algunas cosas no cuadran. Los síntomas que presentó antes de morir son extraños. No puedo afirmarlo con certeza, pero hay una fuerte posibilidad de que haya sido envenenado. Evelyn quedó paralizada. Las palabras, envenenado, resonaron en su mente como un trueno. ¿Me estás diciendo que mi hijo fue asesinado? Eso parece, respondió Thomas con cautela. Aún necesitamos investigar más a fondo, pero todo indica que Melissa podría estar involucrada en la muerte de John. La ira de Evelyn alcanzó su punto máximo. La mujer que le había quitado a su hijo, que intentaba arrebatarle su casa, también podría ser la responsable de la muerte de John. Pagará por esto, dijo Evelyn con voz firme, secando las lágrimas que ahora caían de sus ojos. Quiero que lleves esto a la policía. No puede quedar impune. Las semanas que siguieron fueron tensas. Thomas reunió todas las pruebas que tenía contra Melissa y las presentó a la policía. Evelyn siguió cada paso con el corazón apretado,
pero decidida a hacer justicia por su hijo. La policía inició una investigación detallada, analizando registros financieros, los mensajes amenazantes de Melissa a Rachel y los documentos médicos de John. Con cada nueva pista, la oscura trama que Melissa había tejido comenzó a desmoronarse. No era solo una viuda fría y distante, era una mujer profundamente manipuladora y, posiblemente, una asesina. Cuando la policía llegó para interrogar a Melissa, ella intentó mantener su fachada de inocencia. «Esto es absurdo», declaró, negando todas las acusaciones con una calma aterradora. «No sé nada sobre esa Rachel, y mucho menos sobre un hijo fuera del matrimonio». Pero la presión empezó a aumentar. Los oficiales le mostraron los mensajes de chantaje que Melissa había enviado a Rachel, los cuales contenían amenazas explícitas. Rachel, que hasta ese momento había dudado en exponerse, finalmente decidió testificar. Contó a la policía cómo Melissa la había amenazado constantemente, diciéndole que arruinaría su vida si revelaba la verdad. Los correos electrónicos y mensajes de texto, ahora en manos de la policía, eran pruebas irrefutables. «Ella me dijo que destruiría a mi familia», confesó Rachel durante su declaración. «Tenía miedo de que hiciera algo peor». La verdad finalmente salió a la luz. Melissa estaba detrás de una conspiración terrible. El análisis de las pruebas mostró que había envenenado a John lentamente, mezclando pequeñas dosis de veneno en su comida y bebida, planeando su muerte para controlar la fortuna y ocultar la existencia del hijo ilegítimo. Evelyn, devastada, presenció la detención de Melissa con una mezcla de alivio y tristeza. En el tribunal, Melissa mantuvo su compostura hasta el último momento, pero, ante las pruebas abrumadoras, no pudo seguir negando. Confesó sus crímenes, admitiendo que había asesinado a John para proteger sus propios intereses. Su frialdad conmocionó a todos, pero para Evelyn, solo fue la confirmación de algo que ya sospechaba: Melissa era una mujer peligrosa. Con Melissa tras las rejas, Evelyn finalmente sintió que se había hecho justicia. Sin embargo, el vacío que dejó la pérdida de John seguía presente. Con la verdad revelada y Melissa en prisión, Evelyn se encontró ante una nueva realidad. Había un nieto, un niño de 5 años llamado Ethan, fruto de la relación de John con Rachel. Para Evelyn, Ethan era una segunda oportunidad, el único recuerdo vivo de su hijo, pero la situación era complicada. Al principio, la relación entre Evelyn y Rachel era tensa. Rachel, todavía lidiando con la vergüenza y la culpa de su relación con John, tenía dificultades para mirar a Evelyn a los ojos. Y Evelyn, por su parte, estaba dividida entre el dolor por la traición de su hijo y el deseo de mantener una conexión con Ethan. «Yo, lo siento mucho, Evelyn», dijo Rachel, con la voz temblorosa, durante una de las visitas que hizo a la casa de Evelyn para dejar a Ethan. «Nunca quise que las cosas fueran así. Solo quería proteger a mi hijo». Evelyn, sentada a la mesa de la cocina, miró a Rachel con una mezcla de tristeza y comprensión. «No puedo cambiar el pasado», respondió Evelyn, con un suspiro profundo. «John tomó sus decisiones, y nosotras tenemos que vivir con ello. Pero algo es seguro, Ethan no tiene culpa de nada de esto, y quiero ser parte de su vida». Rachel asintió, visiblemente aliviada. «Yo también quiero que conozca a la familia de su padre. Ahora nos necesita a todos». A partir de ese momento, algo cambió entre ambas. Rachel y Evelyn empezaron a construir una relación basada en el amor que compartían por Ethan. Rachel se mudó a la casa de Evelyn, y juntas comenzaron a criar al niño. Poco a poco, las tensiones disminuyeron, y la casa, antes silenciosa y sombría, empezó a llenarse con las risas infantiles de Ethan. Ethan, con sus ojos curiosos y su sonrisa fácil, se encariñó rápidamente con su abuela. Abuela Evelyn, la llamaba con una dulzura que derretía su corazón. En muchos aspectos, le recordaba a John, lo cual a veces era doloroso para Evelyn. No obstante, cuidar de Ethan le dio una nueva energía y propósito, algo que nunca pensó que volvería a sentir. Rachel, por su parte, se reveló como una mujer fuerte y dedicada. Aunque había sufrido mucho a manos de Melissa, estaba decidida a criar a Ethan con el apoyo de Evelyn. Juntas, formaron una familia improbable, pero llena de amor. Con el paso de los meses, la vida de Evelyn cambió por completo. Aunque el dolor por la pérdida de John nunca desapareció, encontró un nuevo sentido en su vida. Ethan, que cada día se parecía más a su padre,
trajo alegría a sus días. Rachel y Evelyn, que habían comenzado como desconocidas, se convirtieron en amigas cercanas y confidentes. Compartían las responsabilidades de criar a Isen, y las heridas del pasado dieron paso a una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Lo que antes parecía ser una casa vacía y llena de sombras, ahora era un hogar lleno de amor y vida. Me recuerda tanto a John, dijo Evelyn una noche, mientras observaba a Isen jugar en el jardín. Rachel sonrió suavemente. Tiene el espíritu de su padre, pero espero que con el tiempo también encuentre su propio camino. Melissa, por su parte, pagaba por sus crímenes en la prisión. Evelyn ya no sentía ira, solo una sensación de alivio al saber que se había hecho justicia. Nada traería de vuelta a John, pero al menos la verdad había prevalecido. Mientras los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, Evelyn, Rachel y Isen formaron una familia fuerte. La pérdida de John había dejado cicatrices profundas, pero el amor que había surgido de la situación trajo esperanza para el futuro. John estaría orgulloso de nosotros, dijo Evelyn, segura de que, dondequiera que estuviera su hijo, aprobaría lo que habían construido. El camino no había sido fácil, pero Evelyn sabía que, mientras tuviera a Rachel y a Isen a su lado, todo estaría bien.